un poco vamos a tratar de fundamentar y explicar la necesidad o la utilidad del storyboard y sobre todo ir al fondo de la razón del storyboard más que las consignas operativas. No sé si estoy compartiendo la pantalla ya. Sí, perfectamente, Aldo. Bueno. Llegamos a la conclusión con Enrique de hacer esta presentación porque los trabajos, las entregas tanto de partición como de estratificación, dejaban mucho que desear cuando se pasaba al trabajo de la representación en storyboard. Y entonces era más bien lo que se veía en la totalidad, casi de los casos, era una serie de perspectivas interiores no muy bien hechas, aisladas unas de las otras, no coligadas, no encadenadas, no secuenciadas, y no siempre hechas con una concepción del espacio arquitectural que cada una de las perspectivas debía mostrar, y sobre todo la serie. Entonces nos pareció interesante no solamente mostrar algunos storyboards y mostrar cómo se podría hacer técnicamente, sino, o como sistema de representación, sino demostrar hasta qué punto este sistema de representación está ligado, como siempre, todo sistema de representación, por lo menos tal cual tratamos de darlo ahora, con el sistema de concepción, con el proceso de concepción, con lo que se llama proyecto. Hasta qué punto la manera de presentar el espacio con una concatenación de espacios sucesivos que deben figurar la arquitectura está ligado con la manera que uno proyecta, con la manera que uno piensa el espacio. En el caso de ustedes hasta ahora era analizar el espacio, pero ese análisis del espacio conlleva la necesidad después de proyectar, de cómo inventar un espacio. El storyboard, ustedes saben, es la narración secuenciada de una serie de eventos o situaciones en movimiento en el espacio arquitectónico. Esto es lo que estamos viendo en este storyboard que estoy mostrando, es un storyboard más bien hecho, en el cual, como ustedes ven, se suceden las imágenes, hay incluso un uso, las imágenes son sintéticas y el uso del color tal de ir llamando la atención sobre algunos detalles que van a ligar el proyecto, más que una representación realista del espacio interior. El storyboard se parece, como acá ustedes ven a la izquierda, una serie de storyboards sin personajes, a la derecha un storyboard con personajes. En el caso de la derecha, el storyboard tiene algo de la historieta, del dibujo de historieta, en el cual es la narración de una serie de actividades en las cuales se muestran los sucesivos espacios. En el caso de la izquierda, más neutro de las actividades, lo que se muestra es la sucesión de los espacios. Ahora, toda esta corriente, toda esta tendencia a mostrar como a la izquierda el espacio en storyboard, que son en realidad maneras de escribir una secuencia fílmica, ¿no? Los storyboards se usan mucho cuando se hace un film, cuando se va a contar un film. Tiene que ver con el cine. Toda esta corriente de mostrar los storyboards para la arquitectura y implícitamente relacionar la arquitectura con la captación del tiempo que hace una cámara en movimiento, el espacio en movimiento, o el espacio percibido en un movimiento, se reactualiza, ya había sido enunciada en los años 20 o los años 30, cuando aparece el cine, o cuando empieza a desarrollarse el cine aparece un poco antes, pero cuando el cine se convierte en una industria masiva, los cubistas o el espacio cubista, el movimiento moderno lo utiliza, pero había quedado un poco
marginada hasta los años 80. En esa época, un arquitecto suizo-francés, Bernard Tschumi, en Estados Unidos, va a tratar de decir que la renovación del proyecto, del acto de concebir espacios, en este caso era un proyecto para Manhattan, tiene que estar relacionada con la captación del espacio fílmico, y para eso va a usar storyboards, que va a dividir en 3 partes. No estoy mostrando esto como un ejemplo, estoy haciendo un conteo histórico nomás, y en el cual él divide en 3 líneas horizontales los objetos, edificios, los movimientos que uno hace para entrar y salir de los edificios, y los acontecimientos o los eventos que pueden suceder en ellos. Es decir, que hay como una idea de que vamos a hacer el proyecto usando este modo de representación ligado al movimiento y a los eventos, y al cine, a los eventos, quiere decir, a los acontecimientos, al cine, según esta secuencialidad de imágenes sucesivas. Quiero decirles que esto no siempre ha llevado a proyectos excelentes, pero acá hay un ejemplo de los proyectos de Tschumi. Tschumi después va a ser el director de arquitectura de la Escuela de Arquitectura de Columbia en Nueva York, y va a ser el primero en desarrollar lo que va a llamar arquitectura sin papel, quiere decir lo que estamos haciendo nosotros, arquitectura por sistemas informáticos y por Internet. El Internet empezaba entonces. Pero acá viene un ejemplo de estas 3 bandas, edificios, movimientos que se transforman en edificios, y abajo acontecimientos o eventos. Esta es la reactualización del problema del cine como matriz de representación y de concepción del espacio construido o el espacio arquitectónico. Lo que yo voy a tratar de mostrar ahora es voy a ir un poco más lejos, y voy a tratar de mostrar que el storyboard y el cine y la relación cine-arquitectura que está por detrás es un poco al revés. Quiero decir, es lo que va a suceder, o lo que sucede históricamente, no es que el cine va a influenciar la manera de concebir o ver el espacio arquitectónico, ver y concebir, ver y concebir. Después vamos a ver esta relación entre ver y concebir. Sino que es al revés. Es la manera de ver y concebir la arquitectura que está al origen de gran parte de la teoría del cine y de la práctica del cine. Para eso me tengo que remitir, no sé si alguna vez se lo contaron, a lo que se llama la ponderación de masas. La ponderación de masas es un escrito que vamos a analizar ahora de Auguste Choisy, el famoso arquitecto que desarrolla las perspectivas invertidas, vistas de adentro y de abajo hacia arriba. Este mismo señor escribe una historia de la arquitectura en la cual tiene que enfrentarse o tiene que dar respuesta a un hecho que interroga, estamos en el siglo XIX, mucho antes del cine, o bastante antes del cine, no tanto, pero todavía el cine casi no existe. Y tiene que dar respuesta en una historia de la arquitectura a un hecho, como yo decía, que pone en cuestión las teorías de la arquitectura dominantes, que era la teoría de composición volumétrica de elementos según una regla de composición general con un eje. Teoría que sigue vigente mucho de las escuelas de arquitectura hoy día. Esa teoría no podía explicar la manera en que se distribuyen los templos en el Acrópolis de Atenas. Ustedes están viendo en esta representación la planta abajo
y arriba la elevación de la Acrópolis, y uno se da cuenta que los diferentes edificios, los diferentes volúmenes edificados que están construidos sobre la montaña de la Acrópolis, los propileos al inicio y en el medio, sobre todo el Partenón, no están colocados según un eje y según una grilla, según una trama de composición abstracta en el plano, sino que están desplazados entre sí. Esto, y hay incluso atrás, el Erectrión, es el pequeño edificio que se encuentra atrás, atrás o arriba en el dibujo, está incluso fuera de la ortogonalidad del resto de los edificios. Entonces, los historiadores académicos y los analistas académicos que daban la arquitectura griega como el ejemplo de la arquitectura ideal, basada en la composición de volúmenes según de reglas geométricas, se encuentran con una dificultad que es cómo explicar estos templos construidos alrededor de la Acrópolis, en el enclave, en el recinto de la Acrópolis, rodeado por una muralla, arriba de la montaña, y que están desplazados con respecto a los ejes de simetría. Esto, que es evidente, va a también llamar la atención de algunos arquitectos, en particular Le Corbusier, que en aquel fin de siglo, estamos hablando del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, hace un viaje a Grecia, en lo que él llama el viaje al Oriente, no está en Oriente, va hasta Turquía nomás, y en ese viaje es la fotografía que ustedes ven arriba, el Partenón, y ven que el Partenón ocupa un lugar un poco raro, y está sobre una roca, y tiene una fuerza increíble. Cuando vuelve a París, se encuentra con la foto de abajo, en la cual un proyecto urbano con volumetrías basadas en una trama y en un eje central, coloca, en este caso, una iglesia, la iglesia de la Madeleine, en un eje y dice, la fuerza que tiene el Partenón arriba de la roca sin acomodarse un eje de simetría es mucho más grande que el aspecto puramente decorativo de esta iglesia en el eje de la calle en París. Entonces dice, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver la situación del edificio? ¿Es que el eje de simetría es tan importante? ¿Es que lo que importa es la volumetría bien ubicadita en una composición urbana? Y entonces, para dar respuesta a la, para dar respuesta a la situación de este conjunto, acá lo ven en una perspectiva aérea, se va entrando con unas escaleras, se pasa por un lugar, un pórtico, después el edificio del Partenón se encuentra desplazado y hay otro al fondo, a la izquierda. Para dar respuesta a este monumento tomado como prototipo de la buena arquitectura, de la composición arquitectónica y urbana, Choisy va a dar una respuesta inesperada. Y para dar esa respuesta inesperada, va a usar lo que él llama, y ahí voy a pasar a la imagen siguiente, una serie de cuadros. Una serie de cuadros que esperan dibujos en el cual va a ir enmarcando situaciones diversas del recorrido que hace el que visita el monumento o el conjunto de monumentos de la Acrópolis. Esta serie de cuadros puestos uno sucesivamente al otro van a, según él, explicar la razón por la cual cada uno de los edificios ocupa el lugar que ocupa. Y esto, como ustedes ya ven, yo no me atrevería a llamarlo storyboard, pero tiene algo de storyboard. Quiero decir, es una sucesión de cuadros y va a encontrar una lógica a esta sucesión que no deriva de la planta o de la geometría, sino que deriva de lo que él llama la ponderación de masas, el equilibrio entre las masas
que tiene que ver con la física, que uno percibe recorriendo el lugar. Entonces dice, a cada vez hay un cuadro diferente, el de la izquierda arriba es la entrada, yo entro por esta entrada monumental hasta encontrar los propileos, que es el pórtico que está al fin. Cuando termino de subir, llego a la plataforma de la Acrópolis, se encontraba, porque ya no existe más, pero se encontraba la estatua de la diosa de Atenas, Atenas Patelea, que se encuentra un poco desplazada y en equilibrio óptico con esa estatua vertical, voy a ver el Partenón que se encuentra desplazado sobre mi derecha, y cuando me acerco voy a darme cuenta que en lugar de verlo de frente, lo voy a ver de escorzo, lo voy a ver lateralmente, y con una serie de escalinatas que se desplazan. Y después en el fondo voy a encontrar la última imagen, que es el Erectreón, donde están esas columnas representadas por esas mujeres. Esta sucesión de cuadros, esta sucesión de tomas de vista, van a cada una tener su equilibrio óptico y van a dar cuenta de un espacio que solamente se conoce cuando se recorre, y cuando se recorre uno encuentra que tiene unas reglas muy precisas, que no se pueden reflejar por la geometría, porque dependen del peso relativo de los monumentos que uno mira. Quiere decir, depende de la física, antes que depender de la geometría. Y esto es lo que él va a llamar partidos asimétricos de los templos griegos o ponderación de masas. De acá se va a inspirar mucho el movimiento moderno y se va a inspirar, entre otros, uno de los fundadores de la teoría del cine. Pero vamos paso por paso. Vamos a ver lo que dice en su libro, que lo puse arriba en francés porque no tenía tiempo de traducirlo. El texto lo explica por una división de lo que sucede en tres momentos, en tres etapas, o digamos tres procedimientos que existen en cada uno de los cuadros. Él dice, se trata de obtener la unidad de efecto haciendo que predomine en cada uno de estos cuadros que se sucedan un motivo principal y único. La segunda cosa de este método, dice, se trata de acomodar de manera general vistas de escorzo laterales, reservando a la vista de frente como un modo excepcional para impresionar a la gente. Y tercero, y esto es lo más importante, establecer entre las masas un equilibrio óptico que concilie la simetría de los contornos con la variedad y la imprevisión de los detalles. Esto es los tres puntos. No tengo tiempo de explicarlo en largo, pero ustedes se acuerdan que muchas veces yo ponía en paralelo los fundamentales con una teoría explicada por Gilles Deleuze, el filósofo francés, sobre la arquitectura como el primero de los artes, en el cual él hablaba de los elementos fundantes de la arquitectura, que era el sitio, el techo, el envolvente, etc. Y lo llamaba formas enmarcantes a los fundamentales. Y más tarde, en el mismo texto, Deleuze y Guattari desarrollan una explicación de lo que pasa con esos fundamentales que tienen que ver con esta explicación, casi la siguen paso por paso, del método de la ponderación de masas de Jossy. Porque dice que todo esto termina, dice Deleuze, y ahí el texto está traducido, porque está traducido, encajar estos marcos, formas enmarcantes, unir todos estos planos, lienzo de pared, lienzo de ventana, lienzo de suelo, lienzo de pendiente, es un sistema compuesto pretérico de puntos y de contrapuntos. Los marcos y sus uniones sostienen los compuestos de sensaciones, hace que se sostengan las figuras, se confunden con hacer que se sostenga su propia forma de sostenerse. Tenemos aquí las caras
de un dado de sensación. Los marcos o los lienzos de pared no son coordenadas, no son ejes geométricos. Pertenecen a los compuestos de sensaciones cuyas facetas, interfaces, lo constituyen. Pero por muy extensible que sea el sistema, falta todavía un amplio plano de composición que opere una especie de desmarcaje. Uno era el marcar y ahora hay que sacar de los marcos, que es lo que él dice ahí, yo así, cuando habla, hay que abrir subdivisiones laterales de corso, de acuerdo con unas líneas de fuga que solo pasan por el territorio para abrirlo hacia el universo, que va desde la casa territorio a la ciudad cosmos y que disuelve ahora la identidad del lugar en variación de la Tierra, ya que una ciudad tiene más unos vectores que plisan la línea abstracta del relieve que un lugar, un espacio vectorial. Eso es el objetivo final, que es producir un equilibrio óptico, decía yo así, que concilie la volumetría con los detalles. De modo que tenemos las mismas tres etapas: enmarcar, desenmarcar y producir un efecto de interrelación que se puede llamar equilibrio óptico o espacio vectorial. Dice que en todo esto hay sucesión de situaciones, manera en que las cosas se ligan entre sí, y después un efecto que es una correspondencia entre las cosas que no obedece a un plano geométrico. Esto es lo que dice tanto Choisy como Deleuze. Pero cuando Choisy escribe esto, y cuando lo detalla en esta serie de cuadros en storyboard que explican la planta que está abajo, la planta que está abajo muestra los lugares donde están tomados cada una de los cuadros o las perspectivas parciales del recorrido, está enunciando una teoría que va a revolucionar la manera, no tanto de ver la arquitectura, porque la arquitectura los griegos en cierto modo ya la veían así, pero que va a inspirar en todo caso a uno de los grandes teóricos del cine, el fundador de lo que se llama la teoría del montaje en cine, que es Sergio Eisenstein, que es un gran teórico y cineasta ruso, y que va a desarrollar una teoría muy importante para el cine, que es la teoría del montaje. Ustedes saben, cuando uno ve una película, ustedes ven una película, ven una situación, después ven otra, un cuadro, pasa algo, una escena, ven otra escena y ven otra escena. Y entre las escenas, la cámara se mueve, varían. Ustedes ven una persona que va a entrar a una pieza, ven la persona que camina hacia la pieza, la puerta cerrada, la puerta se abre, y la otra escena ya están adentro de la pieza. En las dos escenas están filmadas en situaciones distintas, son cuadros distintos y están unidos entre sí, están montados para dar la sensación de movimiento, que en la película no existe porque ustedes no entraron, solamente los vieron afuera, el tipo que abre la puerta, y después lo vieron adentro, dentro de la habitación. Y para dar esa sensación que se abrió la puerta o que ustedes entraron, primero lo ven al tipo acercarse a la puerta y después lo ven al tipo adentro de la habitación. Eso es la teoría del montaje. Y el montaje, para ilustrar cómo funciona en el cine, este teórico del cine, fundador de la teoría del montaje, va a usar como ejemplo, lo va a escribir, lo va a anotar, estos cuadros de Augusto Choisy para explicar la ponderación de masa. Es decir, que el storyboard de Choisy para contar la ponderación de masas inspira al teórico del cine Eisenstein cómo explicar el montaje en cine. Es la arquitectura que inspira al cine y no es el cine que inspira a la arquitectura como más de uno cree. En realidad la arquitectura estaba antes y esto ya estaba antes que el cine existiera. Y el cine se va a apropiar de esto. Uno de los que se va a apropiar de esto y que va a darle mucha importancia es uno de los fundadores del movimiento moderno, que es Le Corbusier.
Le Corbusier va en su viaje a Oriente a reconocer la importancia que tiene para él y para su comprensión de la arquitectura, en este caso el Partenón, pero incluso para la lectura del Partenón de un lado, pero para la invención de nuevas arquitecturas, incluso en un nuevo movimiento, que es el movimiento moderno. Le Corbusier se va a inspirar enormemente de esta manera de percibir el espacio como una sucesión de cuadros para provocar o para dar cuenta de una ponderación de masa. Y en algunos de sus escritos, estas son dibujos de Le Corbusier, que manda en su carta en 1925 perdón, a la señora Meyer, por la cual él va a hacer una de sus villas, una de sus casas. Para explicarlo, usa una serie de dibujos sucesivos de adentro, de afuera, el recorrido. Acá hay otros, están puestos unos al lado del otro, y estos pertenecen a la manera en que Le Corbusier da cuenta de su proyecto en una carta que le escribe a la propietaria para que entienda su proyecto. Pero también está la manera de pensarlo como una sucesión de momentos y situaciones de acuerdo al proyecto que tenía. Este no es el origen del proyecto, pero eso es una manera de dar cuenta del proyecto. Le Corbusier. Quiere decir, uno, la insistencia sobre el storyboard tiene que ver con las técnicas cinematográficas. Dos, resumo un poco, el redescubrimiento del movimiento y de la sucesión de situaciones como manera de explicar el espacio arquitectónico o de entenderlo, que se desarrolla en los años 80 a partir de un redescubrimiento del cine, es en realidad posterior a lo que fue ya antes el descubrimiento de la ponderación de masa por Choisy y su utilización como base para la teoría del montaje en cine y más tarde para el movimiento moderno para explicar la calidad de sus espacios. Entonces, llegamos ahora a nuestros storyboards. Repito, manera de dar cuenta de la sucesión de los espacios según de reglas precisas, tratando de marcar en cada situación la situación en sí, pero también lo que lo liga a las situaciones, lo que le pone en relación con las situaciones. Este es un dibujo de una de las docentes que ustedes tienen, de su trabajo de fin de carrera, en el cual, usando también el color, va mostrando la relación entre las diferentes partes del edificio, de adentro hacia afuera. A veces puede ser de afuera hacia adentro. Pero no son perspectivas aisladas, son sucesiones, encadenamientos de los espacios que van a constituir el espacio general. Esto lo que estoy mostrando ahora son dibujos. Ustedes no están en segundo año, pero el año pasado los chicos de primer año, cuando entregaron su proyecto 2, sobre lugares comunes a viviendas, en un barrio de viviendas, entregaron también el storyboard, quiere decir la sucesión de los espacios que conformaban los lugares de esparcimiento de estos conjuntos de vivienda. Y la manera de mostrarlos era ligarlos en perspectivas de situaciones que muestran el uso de esas situaciones y ligadas entre sí, en este caso, por el uso del verde, por ejemplo, y el azul. Pero se comunican entre sí, se comunican. Otro caso, quiero decirle, si los chicos de primer año del año pasado, hoy día están en segundo año, algunos por ahí están ahora haciendo cursos, ven esto, se tienen que acordar lo que hicieron y ven cómo no son perspectivas aisladas, son perspectivas en las cuales un tema aparece y ese tema va a coserse según visiones diferentes y va a conformar eso que se llama el espacio vectorial o el equilibrio de masas o la ponderación de masas, llámenlo como quieran. Esto es lo que les quería mostrar, porque ahora que pienso mucho, los que están trabajando en
particiones lo hicieron. Los que están en cambio en estratificación no lo hicieron. Pero fíjense que no es una perspectiva, no es un conjunto de perspectivas de objetos, sino es una serie de tomas de vista, como si ustedes estuvieran con una máquina de fotos, y van preparando lo que después va a ser el origen de un film, que es un recorrido. Acá es al revés. Ustedes el recorrido está implícito en la arquitectura, y para explicar la arquitectura van haciendo los cuadros de los diferentes puntos del recorrido, consiguiéndolos entre sí. Algunos son mejores que otros, algunos tienen más, son más convincentes, otros menos, pero acá se ve, por ejemplo, cómo se ve el conjunto de afuera, cómo uno lo va recorriendo de adentro, cómo uno lo recorre en bicicleta, caminando, encuentra lugar. Es eso lo que importa en la sucesión de perspectivas, no porque esto sea el origen del proyecto, sino porque esto permite de leer el proyecto y comprender cuáles son las ideas claves y cuál es la regla que permite de encadenar las perspectivas diversas. Por último, quería mostrarles, es bastante interesante empezar mostrando cosas de arquitectos más o menos conocidos, históricas, y terminar mostrando cosas que ustedes mismos o algunos de sus compañeros hicieron, para que vean lo que un poco tienen que hacer, porque no es solamente a tener un medio de representación, es un modo de lectura de lo que está pasando. Lo último que quería hacer, la última reflexión que quería hacer con ustedes, es que aparte del storyboard, lo que interesa es, y en relación con el recorrido, no es tanto la suma de vistas parciales, sino como por ahí, en un proyecto, en una vista, están implícitas otras vistas. Esto es lo que sucede cuando Le Corbusier mismo, esto que les estoy mostrando, en la página de su libro, publicado en 1922, hace una arquitectura, en el cual él hace un llamado a los señores arquitectos, 3 llamados a los señores arquitectos. Es como un manifiesto, una proclama que aparece en el medio del libro acerca de la nueva arquitectura, la arquitectura moderna. ¿Y qué utiliza como ejemplo o como emblema de esta nueva arquitectura moderna? Una imagen de las imágenes de la sucesión de cuadros, el storyboard, entre comillas, es irónico, porque en la época no se llamaba storyboard, que dibuja Choisy para explicar uno de los monumentos más antiguos de la humanidad, el de la arquitectura, que es la Acrópolis. ¿Y qué elige? Elige un cuadro solo. Y ese cuadro solo actúa. Ustedes saben que en cine, si no lo saben, se lo cuento, no hay una sola teoría. La teoría del montaje, es decir, de superponer o encadenar más bien sucesivas tomas de vista para darle la noción del movimiento a esa teoría del montaje, sucede una teoría, o se completa con una teoría más tarde, de lo que se llama el plano secuencia. Es decir, es un plano en que la cámara, sin cambiar de toma de vista, transcurre, ¿cómo diríamos en castellano? Barre el campo visual mucho tiempo, largamente, hasta mostrar todo lo que está pasando. Una sola imagen concentra el tiempo y los movimientos. Y esa teoría del plano secuencia es un poquito el plano secuencia de lo que aparece atrás. Le Corbusier toma una imagen, porque acá esta imagen le permite de implicar un poquito lo que uno ve a la entrada, pero también lo que se está viendo en el Partenón puesto de corso al costado, y por eso lo pone junto con el plano. Quiero decir que esta sucesión de imágenes es una manera de contarlo, pero la sucesión de imágenes en sí no vale si no están ligadas entre sí las imágenes, si no tienen ese plano, la posibilidad de un plano secuencia, si no tienen una arquitectura de fondo. Miren, el uso metafórico de la palabra arquitectura, la sucesión de relatos o de tomas de vista
cualquier cosa, no hacen un espacio arquitectónico. Pídenle a alguien que no sea arquitecto que le dibuje la casa y les va a hacer un dibujito, va a ser, abre la puerta, entra un pasillo, un dibujo de sucesión de situaciones. Después otro cuadradito, abre otra puerta, entra al comedor, otro cuadradito en el comedor, otra puertita, dice acá abro la puerta, entra otro pasillo, y les va a hacer una especie de serpiente. No los va a ordenar, no va a tener sentido sucesión de cuadros que él va a hacer. Lo que tiene sentido en la sucesión de cuadros es la imagen final, el equilibrio, la relación entre las imágenes, la posibilidad de tener todas reenviando unas a otras, que es lo que pasa en esta imagen y es lo que pasa en las imágenes que les muestro acá, en la cual la imagen horizontal implica todos esos cuadros parciales de recorrido, pero por lo menos que estos cuadros de recorrido compartan entre sí en la sucesión esa común denominador